Que Dios mucho les bendiga en esta mañana. ¿Descansaron bien? ¿Sí? ¿Cuánto estamos agradecidos a Dios por los lindos días que nos dio en esta convención? Amén. La verdad que días soleados, de no mucho calor, un lindo clima, muy bendecido. Nosotros salimos el lunes de Buenos Aires con una lluvia copiosa que no paraba, siguió lloviendo todo el día con muchas inundaciones y llegamos aquí a Córdoba con días espléndidos para poder disfrutar de este retiro. Dios nos preparó días de mucha bendición, días hermosos. Bueno, qué linda que son las mañanas para escuchar la palabra del Señor y para adorar al Señor, amén. La verdad que las mañanas son hermosas y como decía el pastor Gerardo, nos queda la tarde libre. Tenemos después, como también se leyó, después del break, que es a las 11, tenemos ya el taller ministerial 11:30, con algún también carácter de asamblea que vamos a tener allí, y algunas decisiones importantes. Y también ya me confirmó el pastor Demetrio Robef, que se comunicó el director de Sudamérica y que le mandaron los formularios para hacer la evaluación de los 2 años al supervisor nacional. Muy bien, sean piadosos. Eso no tenía pensado, se me escapó eso. Me traicionó como dicen, el inconsciente. Bueno, cuánta bendición que estamos recibiendo en estos días, ¿no? Dios nos está ministrando, nos está bendiciendo y estamos expectantes de la llegada de nuestros líderes en la tarde, porque ellos también serán instrumentos de tremenda bendición. Ellos ya han estado ayer en Montevideo y hoy ya están llegando de Montevideo a Buenos Aires, de Buenos Aires a Córdoba, y ya mañana temprano salen para Santiago de Chile, teniendo en cuenta que la motivación de este viaje es Chile, porque cumple Chile su 60 aniversario. Nosotros estamos cumpliendo, como Iglesia de Dios en Argentina, el año que viene 75 años. Las bodas de... ¿Qué son? De diamante. Diamante, ¿no? ¿Sí? ¿Diamante o platino? Diamante. Plata, oro, diamante. Y somos la iglesia de Dios en Argentina, es la iglesia más antigua en Sudamérica. ¿Puede ser, Pastor Demetrio? Sí. Sí, la más antigua en Sudamérica es la iglesia de Dios en Argentina. Miren, Así que qué interesante el año que viene celebrar nuestro 75 aniversario. Bueno, tenemos las características del líder saludable. Miren, ustedes tenemos que interpretar esta mañana. Voy a pedir allí atrás en lo posible, arrimo bien el micrófono para que se escuche, que tengamos el mayor cuidado y si nos movemos, tenemos que salir, entrar, lo hagamos con silencio. Voy a pedir que en los stands también hablen muy bajito para que atrás se escuche. La idea de la charla de esta mañana es enfocar una especie de chequeo espiritual de nuestro liderazgo. Una especie de chequeo espiritual de nuestro liderazgo. Lo que ustedes tienen en la carpeta no es algo que yo preparé para dar una charla, sino que yo sabía que yo no iba a estar participando del programa porque es mi deseo no participar del programa de un retiro nacional. ¿Por qué? Aunque el consejo directivo y demás, aunque sea una participación, se acostumbra que el supervisor, si es en una región, el supervisor regional tenga una palabra y está bien, pero uno en un retiro así quiere estar con la cabeza en muchas cosas y hay que presentar cosas, estar en los detalles, así. Y estando en todos esos detalles, después pasar a predicar, y todo es como que no es el invitado que está específicamente, que pasa para ese momento. Entonces, como que ustedes ya están familiarizados, que me ven, que me paro, que me siento, que hablo, y después también tengo. Entonces, aunque el hecho de que yo estoy participando aquí lo puede hacer también cualquier otro supervisor y cualquier otro líder. Tenemos líderes que pueden compartir la palabra de nuestra iglesia, pero fue todo muy tan rápido cuando tuvimos el tema de los cambios que no daba tiempo ni para invitar a otro, porque era una falta de respeto a alguien que fuera de la denominación, llamarle unos 10 días antes para invitarle era como una desconsideración, y también a alguno de nuestros ministros decirle, así que yo me encuentro en la necesidad de estar frente a ustedes, pero digo, estamos a manos nosotros, estamos a mano. Siempre es bueno que tengamos personas, quizá no sabemos si al pastor Carníbal lo volvemos a tener. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? No sabemos si en otro evento lo tenemos al pastor, por su agenda, por sus tiempos.
Dios quiera que sí, pero tal vez no. El hermano Tim Hill, que iba a venir, no pudo venir, el director de misiones. ¿Cuántas veces un director de misiones mundiales puede llegar a un país? ¿Se dan cuenta ustedes de lo que estamos diciendo? En cambio, nosotros estamos a mano. A eso es lo que quiero enfatizar. Ahora, yo esto que está escrito aquí no es algo que yo lo hice pensando en una charla, sino que yo lo comencé a escribir algo para decir, quiero que dentro de los contenidos del material haya algo que sirva, que quede escrito y que sirva para la pastoral. Cuando ya tuve esos los cambios dije, bueno, voy a usar esto, pero no está hecho en un formato como para dar una charla. Es un escrito. Es más, era un escrito tan espontáneo que empecé a poner características y empecé a poner las características. Después puse su relación con Dios, su relación con la familia, después le empecé a poner algunos subtítulos, porque era todo un escrito corrido y era más largo y lo corté, pero era una cosa que no estaba programado en una charla. Así que ahora es muy difícil poder cubrir en la mañana y que tengamos preguntas todas este contenido. Entonces vamos a ir puntualmente a algunas cosas que yo les quiero compartir y tenemos la posibilidad, miren, hay dos posibilidades. O que yo pueda hablar, digamos, y dar la charla hasta las 10 aproximadamente, y después empezamos con el intercambio de preguntas y respuestas, ¿sí? O también que yo comience también, y sobre cada, digamos, tema que voy tocando ya podamos interactuar, porque ¿cuál fue la idea de lo que yo estaba escribiendo? Primero, poner una afirmación en positivo de una característica de un líder saludable. Es decir, para dar un ejemplo, para que se entienda. Por ejemplo, ama a Dios con todo su corazón. ¿Sí? Es una característica, ama a Dios. ¿Y qué pongo al lado de la afirmación positiva? Pongo algo como que contrasta, que no es lo positivo, que puede ser más bien como algo negativo. No es esto, es esta la característica, no es esta característica. Y debajo puse una serie de preguntas, una especie de preguntas retóricas que me venían al corazón como para que reflexionemos juntos. ¿Sí? Apaguen los celulares, por favor, ¿sí? Apaguen los celulares cuando estamos en una sesión o pónganlos en vibrador o algo así. ¿Está bien? Anoche sonó un celular en ritmo de chamamé, hermanos. ¿Sí? Yo respeto todos los tonos culturales y demás. Pero... Entonces, y el otro era un despertador, literalmente. El segundo fue un despertador tremendo, hermano. Era un ringtone, pero de esos que te... ¿sí? Así que fue muy, muy intenso. Bueno, entonces, tenemos las preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? A ver. ¿Cómo, hermana? Que ya se conoce la respuesta. Muy bien. Que se da por sentado cuál es la respuesta. Yo digo, tenemos, a ver, los líderes, algún otro micrófono ya que esté disponible aquí, después, por cualquier cosa, más tarde, ¿no? A ver, una pregunta retórica es cuando ya se da por sentado. ¿Vieron cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, dice, ¿pecaremos para que abunde la gracia? ¿Sí? Es una pregunta retórica, como diciendo, de ninguna manera. ¿Se entiende, no? Las preguntas retóricas nos hacen reflexionar, pero yo digo, pueden dejar de convertirse en retóricas porque las vamos a tratar. Y voy a leer tal como está. Este escrito refleja el sentir de un compañero de ministerio hablando con el corazón. Cada característica del líder saludable va acompañada, por lo general, de preguntas retóricas que apuntan a producir cambios en la conducta, aunque varias de ellas dejarán de ser retóricas en el momento que intentaremos responderlas juntos. A la vez hay algunos conceptos que se reiteran con el propósito de enfatizar las ideas y lograr una mejor comprensión del tema. Entonces yo separé este contenido en algunos puntos, subtítulos. El líder saludable, su relación con Dios. El líder saludable, su relación con la familia. El líder saludable, sus motivaciones y carácter. El líder saludable, su transparencia y generosidad. Y el líder saludable, su liderazgo y relaciones, que me resultó por casualidad, cuando lo estaba escribiendo, el punto más extenso. Pero después le voy a explicar por qué el punto más extenso tiene que ver con las relaciones. Hay una explicación para eso, ¿sí? Así que, ¿qué les parece si comenzamos? ¿Está bien? Vamos. El líder saludable, su relación con Dios. 1. Ama a Dios con todo su corazón, no como algo más en la vida. ¿Sí? El amor a Dios no es algo que puede ser compartido en el mismo nivel, como decir, amo a Dios
del mismo modo que amo a mi familia, que amo el fútbol, que amo a los amigos, que amo mi profesión, que amo... No, no es algo más en la vida dentro de las prioridades del amor. Es el amor más grande, el más sublime. Es el amor que nos arrebata, es el amor que nos conquista, es el amor que nos tiene atraídos hacia Él y no nos suelta, es el amor intenso, ¿no? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amarás a tu Dios. Es el principal mandamiento, qué tremendo, no como algo más en la vida. Así que, ¿dónde está nuestro corazón? Mire, quiero que se entienda que todo lo que vamos a hablar apunta al corazón. Todo lo que vamos a hablar apunta al corazón. Esto no tiene que ver con cuestiones de reflexiones, de la mente, de posiciones, de interpretaciones culturales, de yo lo veo así, yo lo veo de otra manera. No, esto es el corazón puro. Lo que yo les volqué ahí es corazón puro. Y entonces tenemos el segundo punto del líder saludable. Le da mucha importancia a su relación con Dios. Le da mucha importancia a su relación con Dios. ¿Por qué el líder saludable le da mucha importancia a su relación con Dios? Porque es la persona a quien más ama en la vida. Por lo tanto, tiene un deseo profundo ¿de qué? De relacionarse. ¿Sí? De relacionarse. Cuando alguien está de novio, ustedes vieron cómo es el asunto, ¿no? Cuando alguien está de novio, no sé cómo hace, cómo se la ingenia para pasar tiempo con su novia. Trabaja, estudia, la familia, va corriendo, pero de alguna manera tiene tiempo para ver a su novia. ¿Cuántos dicen amén acá de los muchachos? A ver, ¿sí? Si tienen, miren si damos el micrófono para que cuenten testimonios, ¿no? Y las chicas, ¿cuántas las mujeres que están aquí, cómo se preparaban para estar con sus novios? ¿Hacían tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos tanto tiempo para estar con nuestras novias o novios? Porque los amábamos, ¿sí? A mí me llevó eso que yo estaba sin vehículo, ¿sí? En la primera iglesia, y entonces estaba con Sonia allí en su casa, y demás, estamos en la puerta, en el portón. Yo tenía más o menos unos 120 metros, 130 metros, hasta donde estaba la avenida que pasaba el micro, que me llevaría a mi casa. Y yo ya sabía que el último pasaba más o menos 12:15, 12:20. Pero Sonia estaba ahí y decía, no te vayas, no te vayas. Y yo estaba ahí agarrado con él así, y de pronto escuchaba, que Dios me ayude, hermano, porque eso era esperar, hacer dedo. Pero ¿por qué hacía todo eso? Por amor. Bueno. Le da mucha importancia a su relación con Dios. Orar poco más allá de las excusas. Orar poco más allá de las excusas denuncia el pobre lugar que ocupa Dios en la vida del líder. Si alguien ora poco y tiene excusas, estoy atrapado por el ministerio, estoy corriendo, estoy con esto, estoy con aquello, la vida, la familia, ¿sí? Estoy orando poco, estoy descuidando la oración. Por más que dé los argumentos que dé, eso está denunciando que Dios está ocupando un lugar muy pobre en su vida, que realmente Dios no está siendo ese amor principal en la vida. No hay manera de justificarlo, no hay excusas para la oración. Ay, dice Job, dice, ay de ti que subestimas la oración, ay de ti que subestimas la oración, de aquellos que subestiman la oración, que le dan poco lugar a la oración, que la consideran como casi una pérdida de tiempo, que priorizan, ay de aquellos que subestiman la oración, porque la relación con Dios, lo quiero decir categóricamente, la relación con Dios es lo más importante en la vida. No es que es importante, es lo más importante en la vida. No hay algo más importante en la vida que nuestra comunión con Jesucristo. Es vital, es lo más importante. Si me preguntan, pastor, ¿qué es lo más importante en la vida? Yo le digo categóricamente, escuchen todos, creyentes y no creyentes, lo más importante en la vida es la relación con Dios, la relación vital con Cristo. De ahí viene todo. Y la familia sí también es muy importante, pero después de la relación con Dios. Porque puedo relacionarme bien con la familia en la medida en que también me relaciono bien con Dios.
De lo contrario, mi relación con la familia se deteriora también. Y a veces pensemos de las grandes crisis familiares, si no tienen alguna raíz en el descuido de la relación con Dios. Preguntas retóricas. ¿Podríamos revisar nuestra relación con Dios con toda franqueza? ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida la Biblia y la oración? ¿Apartamos tiempos de retiros para profundizar nuestra comunión con el Señor? Bueno, vamos a avanzar luego sobre esto, ¿eh? Vamos a volver sobre esto si les parece. Y dejamos el tiempo para el diálogo, así yo me explayo un poco. Naturalmente no sobre todo, sino sobre algunas cosas. Quizás cuando llego a relaciones me freno para dar una explicación de liderazgo y después ya empezamos con el intercambio. ¿Les parece? El líder saludable es su relación con la familia. Bueno, ocupé poco tiempo y poco espacio aquí también porque estoy pensando en relaciones y en otros aspectos y porque también, de alguna manera, como estaba previsto, el tema de la familia era un tema de ayer en el programa, lo mismo que la parte emocional. Su relación con la familia ocupa un lugar de preferencia y cuidado. La familia ocupa un lugar de preferencia y cuidado. Hay un balance muy sabio entre los tiempos de calidad que brinda la familia, que brinda a la familia y a la iglesia. Hay un balance muy sabio entre los tiempos de calidad que brinda a la familia y a la iglesia. Hay un balance muy sabio. ¿Cómo pueden convivir un ministerio exitoso y una familia desmembrada? ¿Demostramos nuestros sentimientos de cariño a nuestro cónyuge? ¿Qué tiempo dedicamos a nuestros hijos? En la medida en que somos honestos en este punto y reaccionamos a tiempo, hablaremos más con el ejemplo que con las palabras. Y si nuestra familia está en crisis, ¿no será el tiempo de pedir ayuda? El periodista que hablaba conmigo en el día de ayer en un momento me dijo, porque hablábamos de las acciones solidarias en algún momento y demás, y del énfasis del año pasado y del énfasis de este año, y me dice, ¿y ustedes qué piensan, qué le produce a la gente, qué piensa que le produce a las personas cuando ustedes llegan con alguna acción solidaria para ayudarles? Entonces yo le respondí lo siguiente, creo que perciben el mensaje del amor de Cristo de otra manera. Porque nosotros podemos darle un folleto evangelístico a las personas y podemos, ese folleto contiene el mensaje del Evangelio, pero la gente está cansada de escuchar palabras. La gente no quiere escuchar, está cansada de mensajes vacíos, está cansada de dobles discursos, está cansada de promesas. Ellos quieren acciones concretas y cuando se sirve a las personas se sienten amadas, reconocidas, respetadas. Es posible que después quieran saber de la fe y quieran tener una relación con Dios, pero ese no es el fin de la acción solidaria. El servicio es un fin en sí mismo. El servicio es un fin en sí mismo. Es un tema teológico lo que estoy diciendo, ¿sí? Que puede merecer un gran debate. ¿Es el servicio un fin en sí mismo de acuerdo a la Biblia? Yo lo sostengo así y así lo puse en mi libro, Por los caminos de la misión. Hay un capítulo dedicado al servicio social diciendo el servicio es un fin en sí mismo, porque el servicio emana del cristianismo como la luz emana del sol. El cristianismo produce servicio de manera natural, no busca más otra cosa que servir. Es propio, con Cristo se gestaron los hospitales, a partir de Cristo se gestaron los orfanatos, a partir de Cristo se gestaron los centros de ayuda a las personas que no existían. Cristo fue el inventor del servicio, por decirlo así, con mayúscula del servicio a la comunidad. El promotor del servicio a la comunidad por excelencia. Él andaba por las calles sanando a las personas, bendiciendo a las personas, ayudando a las personas, socorriendo al endemoniado, librando, sanando al paralítico, ayudando al lunático, socorriendo al que padecía de trastornos mentales. Él estaba socorriendo a la gente y ayudando. Y el ciego le gritaba de atrás y él se detenía para ir a sanar al ciego. Jesús es el promotor del servicio. Amén. Entonces, decimos, ¿qué lugar ocupa? ¿No es así? Bien, vamos a avanzar en el segundo punto.
Hablaremos más con las palabras. De ahí vino todo. Me quedé enganchado diciendo por qué fui. Hablaremos más con el ejemplo que con las palabras. Hablaremos más con el ejemplo. Si somos honestos y reaccionamos en este punto de la familia a tiempo, hablaremos más con el ejemplo que con las palabras. Y si nuestra familia está en crisis, ¿no será el tiempo de pedir ayuda? ¿No será el tiempo de pedir ayuda? Es mejor. Punto 2, yo miré si era algo que no sé qué es el ruido. 2, procura mantener vínculos afectivos con la familia extendida. Procura mantener vínculos con la familia extendida. ¿Tenemos comunicación con nuestros familiares? ¿Nos frecuentamos? ¿Procuramos estar en los días importantes de ellos? ¿Estamos dando testimonio que pertenecer a la iglesia nos acerca a los seres queridos? Hola, ¿cómo estamos? Teneme el micrófono un poco. Hola, ¿cómo estamos? ¿En serio? No le digan nada a lo que dije. Estuve hablando con él. Estaba orando por mí, dice. Dice. Bueno, ¿cómo estamos con este tema? Yo creo que es un temita, ¿no? Ya vamos a entrar después con las preguntas, ¿sí? A responder. Pero a veces el tema de la familia extendida, acá no estoy hablando de si papá, mamá. Cuando hablo de darle un lugar de preferencia y cuidado a la familia, no digo la familia, el círculo más íntimo que puede ser la esposa, los hijos, el esposo, los hijos. Ahí. También estoy hablando de mamá, papá. La madre, el padre están en el círculo íntimo. Pero cuando hablo de familia extendida, nos referimos a familia extendida como diciendo, ¿no? Tíos, primos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Ya los abuelos, etcétera, ¿sí? ¿Cómo está nuestra relación con ellos? ¿No será que el ministerio nos distanció y nos alejó de ellos? Si el ministerio te distanció de tus seres queridos, estamos en problemas, no somos líderes saludables, completamente saludables. Porque el testimonio que reciben ellos es desde que está en la iglesia, desde que es pastor, desde que están en la iglesia y son pastores, se olvidaron de nosotros. No están en ningún cumpleaños, a veces ni siquiera en la Navidad, siempre están viajando. Es un tema, es un tema, es un tema. Ya van 2 años seguidos y va a ser el tercero el año que viene que en mi cumpleaños yo me encuentro en la convención de NEA. Pero como es mi cumpleaños no hay problema, porque entonces la familia sabe, pero cuando es el cumpleaños de ellos, hacemos lo imposible para acomodar y estar en los cumpleaños. Sonia lo sabe desde que éramos recién casados. Ella lo sabe recién casados, cómo tanto a su familia como a mi familia nos repartimos para estar con ellos y pasar tiempos con ellos y llevar un presente y compartir y pasar tiempos enteros. Y la fiesta, Navidad y Año Nuevo no la negociamos salvo que estemos fuera por alguna circunstancia especial, es la familia. Y hay una relación. Al principio cuando nos convertimos al Señor es como que, cuando yo me convertí al Señor es como que al principio no se comprende bien lo que es y hay como hasta una especie de motivo de esto es una cuestión pasajera, ¿qué le pasó? Está medio, no sé, una cosa rara. Cuando pasa el tiempo eso se va cambiando y con el testimonio crece el respeto de la familia. Y cuando hay problemas, Nico, ¿podrías orar por mí? Mis hermanas. Estoy sintiendo una situación, no sé qué podrías orar por mí. Me hace muy bien tu respaldo de oraciones. Oro, después le digo, tendrías que pensar en acercarte a una iglesia. Sí, es verdad, tenés razón, lo estoy pensando. Pero hay un respeto de nuestra fe y de nuestro Dios y creen en Dios y tienen la Biblia, algunos de ellos, y otros se convirtieron y otros sirven. El líder saludable, sus motivaciones y carácter. Hasta aquí, miren, estamos más o menos suave, pero prepárate porque este chequeo espiritual y esto cala muy hondo y es fuerte esta palabra. Es fuerte, nos interpela a todos. Estemos preparados, ¿sí? ¿Cuántos estamos preparados? Sus motivaciones y carácter. Es auténtico, no aparenta piedad, es piadoso. Es piadoso.
¿Tomamos el nombre del Señor en vano para intimidar a otros cuando queremos obtener algo? ¿Fingimos la espiritualidad? Repito, quiero obtener algo del otro y apelo al Espíritu Santo. Estamos buscando hermanientos, Dios ha sido fiel. ¿Cuándo me vas a dar la plata? Porque con eso la obra... estamos ayunando, estamos orando. ¿Fingimos espiritualidad? Me parece que a Dios le harta un poco nuestra espiritualidad fingida. No tenemos que orar. Hermanos, seamos auténticos, por favor, humanicemos el liderazgo. Humanicemos el liderazgo. El Papa Francisco nos está dando un ejemplo que está humanizando más el liderazgo. No estamos diciendo que estamos de acuerdo con lo que el Papa dice, estamos diciendo que, o con algunas cosas sí, otras no, pero está humanizando el liderazgo y eso le está cayendo bien a la gente. Porque se acerca, porque es humano, porque no finge espiritualidad. No, hermano, nosotros tenemos que dejar de ser religiosos para la gente y ser personas auténticas, accesibles, naturales, sencillas, normales, que oramos, que ayunamos, que predicamos, que hacemos todo, pero lo hacemos en un contexto natural que fluye. Nuestra relación con Cristo y nuestra fe es algo natural que lo compartimos con la gente con naturalidad. ¿Sí? No como una cosa religiosa. Tremendo, hermanos. Esto va a ser tremendo. Miren, ustedes te dijeron que están preparados. Bueno. 2. No habla constantemente de su persona, de sus títulos. Los demás le atribuyen. Miren, yo quiero decir una cosa con esta palabra que estamos compartiendo para que queden claro. ¿Quién me dio el mate? Acá. Quiero que queden claro lo que estamos compartiendo, hermanos. Yo no estoy compartiendo esta palabra acá. Y quiero que se entienda como que yo estoy acá hablando desde acá. No. Esta palabra, por eso las preguntas las puse de una manera. ¿Cómo les puse las preguntas? ¿Cómo están las preguntas? No dicen las preguntas. ¿Cuántas veces tus discursos? No. ¿Cuántas veces en nuestros? Siempre estamos todos incluidos. Esta palabra es para todos. El tema es, los demás le atribuyen reconocimiento. El líder saludable no habla constantemente de su persona y de sus títulos y de sus logros, los demás les atribuyen reconocimiento. Lo dijo el pastor Carníbal ayer. ¿Cuántas veces en nuestros discursos hablamos de nosotros mismos? ¿Aparece muy seguido el yo en nuestra comunicación? Si hablamos mucho de nosotros mismos y de nuestro ministerio, ¿no denuncia estos sentimientos de inferioridad? ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Cuando alguien habla mucho de sí y de sus logros y de sus títulos, está de alguna manera como tratando de compensar que hay un cierto sentimiento de inferioridad, que la estima no está correcta, que uno no tiene una estima saludable, que uno no está seguro de sí mismo, que uno no está valorándose a sí mismo. Punto 3. Procura servir aún sacrificialmente. ¿Somos líderes siervos de los demás? Miren que vamos a volver sobre este tema del servicio. Somos líderes. Entrega su vida. Punto 4. Entrega su vida. No hace las cosas como un cumplido. No hace las cosas como un cumplido. Entonces las preguntas son, ¿qué nos mueve a la acción? ¿Cuál es la motivación detrás de lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Milton Pope, lo tuve de profesor en varias materias en los principios de los 80. Y Milton Pope en sus clases siempre nos decía, siempre pregúntense ustedes, ¿cuál es la motivación que ustedes tienen? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué hacen lo que hacen? Siempre pregúntense, ¿cuál es la motivación del corazón? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué busco obtener con lo que hago? ¿Lo hago realmente con una motivación de servir, desinteresada, sacrificial? ¿O estoy buscando algo en lo que hago? Aparentar, figurar, aplauso, reconocimiento. ¿Qué busco? 5. Tiene un corazón de siervo, su recompensa es servir. No busca la recompensa, porque el servicio no es otra cosa más que servicio. ¿Reclamamos derechos? ¿Nos creemos con derechos por nuestra trayectoria? ¿Por haber hecho templos? ¿Por haber ocupado lugares? Dijo Jesús, el discípulo no es más que su maestro ni el siervo más que su señor. Mateo 10:24. Punto 6.
Usa el lugar de autoridad para servir a los demás. Nunca hace abuso de autoridad. Nunca hace abuso de autoridad. No se aprovecha del lugar que ocupa. ¿Abusamos del lugar que ocupamos para nuestros propios intereses personales? ¿Somos neutrales? ¿Usamos la autoridad y el poder para servir o para que nos sirvan? Buen día. Dios les bendiga. Cuando anoche hablé de la pleonexia como una enfermedad que se diagnosticó hace 2500 años y dije que los intereses personales llegan a ser tan importantes que desplazan a Dios, no es que la pleonexia contempla el tema que se desplaza a Dios, sino que en el contexto de Salomón lo dije. Simplemente lo que quiero decir de la pleonexia, que llega a ser tan fuerte que la palabra que se traduce en el español, Reina Valera traduce cuando encuentra pleonexia, traduce avaricia o idolatría, que no es otra cosa más que, es decir, es tanta el deseo de figurar, el deseo de estar en el centro, es tan importante mis intereses personales que se ha desplazado todo lo principal. Eso es lo que quise decir. 7. Usa el espacio de servicio para dejar un legado a la iglesia. Usa el espacio de servicio para dejar un legado a la iglesia. No usa ese espacio de servicio para dejarse un legado a sí mismo. Los malos ejemplos y las malas administraciones en cualquier función de la iglesia nos dan derecho a hacer lo mismo, siendo que lo saludable es sanar con el buen ejemplo. ¿Cómo se sana la falta de transparencia? Con transparencia. ¿Cómo se sanan las heridas que dejan las mezquindades en el liderazgo? Con entrega, compromiso y generosidad. ¿Cómo se sanan las conductas indecorosas? Con conductas confiables. Buen día, Dios les bendiga. Es autocrítico, se evalúa constantemente, es fácil culpar a los demás. ¿Cuánto nivel de autocrítica tenemos? ¿En qué nivel nos ponemos bajo la lupa de quienes nos presiden? ¿Cuánto hace que no abrimos nuestro corazón en un nivel alto de confianza con un colega? 9. Sufre cuando alguien se va de la iglesia o del ministerio. ¡Wow! ¡Qué lindo! El líder saludable sufre. Jesús dijo, un alma vale más que todo el oro del mundo. No es insensible ni considera a todo el mundo rebelde. ¿Estamos valorando a cada uno de los que Dios nos ha dado para cuidar? Esa persona que perdemos en la iglesia local, en el ministerio, esa persona que perdemos, que se va de la iglesia, nadie cuidó de él o de ella antes. Nadie le pastoreó y discipuló, nadie invirtió tiempo para que ahora nosotros lo dejemos que se vaya como si nada. Casi que estoy enojado con este punto, lo digo en serio, me molesta esto. Que haya insensibilidad en la pastoral, es terrible eso, es terrible, es terrible. Cuando deberíamos llorar y luchar para retener. A veces personas se van y no tenemos nada de responsabilidad. Hay personas que se van de la iglesia y el pastor no tiene nada de responsabilidad y la iglesia no tiene responsabilidad porque se van sencillamente por diferentes razones. Y a veces algunos dejan el ministerio y tampoco los líderes tienen responsabilidad porque abandonan el ministerio o se van o dejan la denominación. Hay situaciones de rebeldía, hay situaciones de disconformidad, hay otras situaciones. Pero qué tremendo cuando no sufrimos cuando alguien se va sabiendo que por ahí los responsables es la iglesia, el liderazgo. ¿Será que hay pastores que dicen desde el púlpito, el que no está de acuerdo, ahí está la puerta? Si hay pastores que se expresan así, ¿se les puede seguir teniendo en el ministerio? ¿Quién protege a nuestros miembros de líderes autoritarios y manipuladores? ¿Quién los cuida? ¿Quién los defiende? ¿Cómo hago yo desde mi lugar para llegar a un miembro de un extremo del país donde el pastor lo está manipulando y está abusando de autoridad? ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo lo defiende el supervisor regional? ¿Cómo podemos hacer para defender a los miembros de este atropello? ¿Y cómo puede ser que haya pastores en nuestra denominación que digan, miren, aquí las cosas son así, al que no le gusta, ahí está la puerta? Si tenemos un pastor así hay que denunciarlo, hermano, y tenemos que llamarle la atención para que cambie de conducta y si no disciplinarlo. Se los digo sinceramente, es así. Me gustaría escuchar un amén. Por lo menos para saber que todos están de acuerdo y que acá no está ese pastor.
seré yo, Señor. Judas el tremendo, en la mesa. ¿Seré yo, Señor, con una cara de víctima? ¿Yo? Su transparencia y generosidad. Su transparencia y generosidad. Entramos en otro aspecto del líder saludable. 1. Ama a las personas y se ocupa de las necesidades de su prójimo. La tendencia cultural de nuestro tiempo es la del ser humano centrado en sí mismo, posmodernidad. La tendencia cultural de nuestro tiempo es del ser humano centrado en sí mismo. El líder cristiano expresa una contracultura y refleja con su vida su llamado a servir. ¿Qué lugar ocupan en nuestra vida las necesidades de nuestros semejantes? 2. Disfruta dar con generosidad. No le da un valor desmedido al dinero. Sabe que no es un fin en sí mismo, sino un medio para bendecir a otros. ¿Estamos administrando bien los recursos según las prioridades de la Biblia? 3. Es transparente con las finanzas. Salvo las ofrendas específicas para sus personas, todo lo demás pasa por la contabilidad de la iglesia. No recibe sobres cerrados. ¿Somos transparentes con el dinero? ¿Éticos? ¿Claros? ¿Confiamos en otros la administración? 4. No es apegado al dinero. No tiene un manejo personalizado de las finanzas, el líder saludable. Entiende que es ético que otros administren, aun cuando debe autorizar los desembolsos de dinero porque es quien debe responder a la iglesia y a Dios. ¿Qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida y ministerio? ¿Estamos rindiendo cuentas a alguien sobre nosotros? ¿Damos nuestros diezmos regularmente? ¿Damos con generosidad para el necesitado, la evangelización y las misiones? Bueno, justo se me ocurre dar esta charla antes de la evaluación. Dios mío, esto sí que no estaba en mis... Bueno, hermanos, miren, vamos a entrar al tema de las relaciones, pero aquí sí quiero hacer una explicación y quiero que me presten mucha atención. ¿Por qué un escrito espontáneo como este que empecé a escribir sin subtítulo y demás, me dio que después cuando quise ponerle los subtítulos me quedó relaciones, me quedó tan extenso comparado con los otros? ¿Por qué? Se los voy a explicar de esta manera. No tengo, cuando estoy escribiendo esto, no tengo un libro de liderazgo frente a mis ojos, en mi mesa. No tengo, ni siquiera la Biblia tenía cuando escribía esto. Era volcar cosas a la computadora. Ahora, ¿por qué me quedó tan largo lo de las relaciones? Y la explicación es la siguiente. Presten atención. Oswald Sanders, autor de Liderazgo Espiritual, se hizo muy famoso su libro, Liderazgo Espiritual, porque él logra definir el liderazgo con la palabra influencia. Él dice, la palabra influencia define, presten atención, define el liderazgo. Decir liderazgo es influencia es toda una definición. Porque sin influencia no hay liderazgo. Oswald Sanders. Una de las mejores definiciones de liderazgo que yo conocí en mi vida dice así: un líder es una persona con responsabilidades y capacidades dadas por Dios para influenciar a un grupo de creyentes para cumplir un propósito divino. Observen la definición. Un líder es una persona que tiene capacidades, dones, ¿sí? Y capacidades, conocimientos y responsabilidades dadas por Dios para influenciar a un grupo de personas para cumplir un propósito. ¿Ven el para? Que da sentido de propósito. Pero ¿vieron la expresión para influenciar a un grupo de creyentes? Si yo tengo que tomar lo que dice Sanders, digo, si yo quito la palabra influenciar, se cae todo el concepto. ¿Sí? Un líder es una persona con capacidades y responsabilidades dadas por Dios para un grupo de creyentes que cumplan. Si quito la palabra influenciar, se cae todo el concepto, porque influenciar es la palabra clave, que define. Pero si la palabra influenciar define, ¿qué describe el liderazgo? La palabra proceso describe el liderazgo. Otra definición, liderazgo es el proceso de unir a un grupo de personas para alcanzar una visión. Liderazgo es el proceso de unir a un equipo
de personas para alcanzar una visión. ¿Qué es lo que describe el liderazgo ahí? La palabra proceso. Pero en este tiempo, cuando se habla de liderazgo en las conferencias y en todas partes, se ha notado que hay algo que se ha tornado muy fuerte. No hay liderazgo sin relaciones. Y lo que desarrolla el liderazgo son las relaciones. Así que si la palabra influencia define y si la palabra proceso describe, la palabra relaciones desarrolla el liderazgo. Lo desarrolla, porque el liderazgo se nutre de relaciones y se realiza en las relaciones interpersonales. No hay liderazgo sin relaciones, no hay liderazgo desde un escritorio, no hay liderazgo separado de la gente, no hay liderazgo solo haciendo tareas, hay liderazgo cuando hay relaciones y cuando hay vínculos y cuando se puede conectar una visión y cuando se puede soñar en equipo. Entonces llegamos a las relaciones y entonces decimos que el líder saludable es un líder que tiene relaciones saludables. Es imparcial y justo, no favorece solo a los amigos y es insensible con el resto. Mostramos imparcialidad en el trato, separamos el afecto y la amistad a la hora de juzgar de acuerdo a la Biblia. Atiende a todo, los valora como personas sin importar la condición. No selecciona a quién dar atención, no subestima en su corazón a nadie. Tratamos a todos por igual, consideramos al otro superior a nosotros o a veces subestimamos a personas que lideramos. Personalizamos relaciones a este sí, a este no. ¿Por qué hay líderes con aire de superioridad? ¿Por qué hay líderes con aire de superioridad? ¿No somos siervos? Es puro en sus motivaciones y piensa bien del otro, no es desconfiado ni proyecta en los demás. Cuando desconfiamos tanto, ¿no se pone de evidencia un problema de nuestro corazón? ¿No será baja autoestima y sentimientos de inferioridad? Fomenta y desarrolla líderes a su alrededor. No los elimina en el paso del tiempo, ni los anula, para de ese modo tener siempre el control. Ustedes saben que esto es un trabajo psicológico muy sutil, que por ahí la persona, el líder no se da cuenta que lo está haciendo, pero quiero ir acá. Cuando hablo de este punto tengo que hablar de espíritu de Jezabel. Cuando hablo de este punto tengo que hablar de espíritu de Jezabel. Es más profundo de lo que pensamos. La persona, de alguna manera, por tener sentimientos negativos contrarios a la Biblia que fue albergando en su corazón al paso de los años, ahora tiene una atadura espiritual tremenda y es un espíritu de Jezabel. Jezabel era tan mala que el Apocalipsis le asignó una entidad, un espíritu, de tan mala que era. O sea, tuvo que poner el nombre a un espíritu que no es ni femenino ni masculino, es neutro, ¿sí? No es que se está hablando de Jezabel como pensando que esto puede atacar a las mujeres solamente. El espíritu de Jezabel ataca a los hombres también. Es un espíritu que ataca. Y el líder es víctima y sufre con esto. Pero tiene rencor, tiene resentimiento, tiene esa amargura, se conduce así en la vida, discrimina, manipula, hace cosas. ¿Se da cuenta? Y está luchando y hay un espíritu que le entristece y que finalmente ese espíritu le va a destruir. Finalmente ese espíritu termina destruyendo a la persona. Llega un momento que necesita liberación real, necesita caer de rodillas llorando amargamente, confesando, y tiene que ser ministrado, ministrada o ministrado. No los elimina los líderes en el paso del tiempo, no los anula para de ese modo seguir teniendo el control. Porque si este líder crece y este equipo crece, entonces ya empiezan a tomar cierto control. Es mejor ir desmembrándolos y empezar de nuevo de cero con otro. Así yo siempre sigo teniendo el control. ¡Qué cosa tan perversa! ¡Qué cosa tan perversa! Estamos revisando los frutos de nuestro trabajo. ¿Está creciendo la iglesia que pastoreamos? ¿Se están aumentando y desarrollando los líderes? ¿Se siente en el ambiente el entusiasmo por el evangelismo, como decía el pastor Carníbal la primera noche, la atmósfera? ¿Hay contagio de la pasión por los que están sin Cristo? ¿Se agregan personas todo el tiempo? ¿O se van personas y algunos buenos líderes? ¿Se están yendo personas de trayectorias de nuestra iglesia, personas que le dieron mucho a la obra? Nos preguntamos por qué, nos preguntamos qué estamos haciendo mal, ¿somos bíblicamente inclusivos? Buen día, la paz del Señor.
5. Es participativo y da lugar a otros. Tiene seguridad de su llamado. No demuestra sentimientos de miedo como fruto de su inseguridad interior. Somos facilitadores, más facilitadores que controladores. Equilibramos el facilitar que se levanten líderes todo el tiempo con el mínimo control necesario que nos toca como pastores. Si tenemos miedos internos, ¿a qué se debe? Nos hemos preguntado, hemos buscado ayuda. La inseguridad interior se debe a heridas que hay en el alma y que nunca se curaron. ¿Hay celos en nosotros cuando otros progresan? ¿Celebramos las victorias de nuestros hermanos y o colegas? Sabe convivir con el disenso. No trata de desleal al que piensa distinto ni lo deja de lado. Sabe convivir con el disenso. Sabe convivir con el disenso. No trata de desleal al que piensa distinto ni lo deja de lado. ¿Qué escuela hay en la Biblia que nos enseña que hay personas descartables? Ninguna. ¿Por qué hay quienes le hacen la cruz a determinados hermanos y no hacen un solo intento por su restauración? ¿Acaso no murió Cristo por salvar al hermano? ¿Acaso será que no podemos tropezar en el camino y necesitar ayuda? Se involucra con la gente, busca resolver el conflicto. Es más fácil huir del conflicto y medir decisiones o intervenciones para ser políticamente correcto. ¿Fue así Cristo o el apóstol Pablo? ¿No somos muchos ministros demasiados diplomáticos al extremo para cuidar nuestro lugar? ¿Quién corrige? ¿Quién confronta con amor? La sabiduría de Dios es pacífica, pero ¿no es mejor decir la verdad en amor que ser cómplices de conductas que no condicen con el espíritu de Cristo? Ayer le decía, no voy a decir nada, a una persona que estaba hablando conmigo de un problema de 12 años. De un problema de 12 años. Terrible problema. Y le digo, 12 años. ¿Por qué los líderes que estuvieron antes que vos no confrontaron esta situación? ¿Estaban documentados? Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué pasa con nosotros, pastores de Iglesia de Dios? ¿Y qué pasa con nuestros pastores más arriba? Aunque esto esté grabado. ¿Y qué pasa con algunos líderes de la Iglesia de Dios a nivel también mundial? ¿Por qué tanta extrema diplomacia? ¿Por qué tanto exagerado cuidado y meticuloso? Si bien tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser delicados y tenemos que hablar con amor y tenemos que tratar las cosas con mucha sabiduría, llega un momento que hay determinadas situaciones que hay que confrontarlas. No de mala manera, ni con palabras fuertes, pero hay que confrontarlas con firmeza, pero con el amor, la verdad en amor, como dice el apóstol. Hay un tiempo de tolerancia, y un momento que hay que confrontar. Anoche estábamos reunidos con el consejo directivo y uno de los pastores presentó una situación que lleva algunos años y allí estaban hablando algunos pastores muy atinadamente, hay que ya tomar con seriedad esta situación y hacer algo. Porque realmente el no hacer contamina al resto. El no hacer va contaminando el ministerio y va generando toda una serie de conductas nocivas que después se aceptan como normales cuando no son normales en la Iglesia de Dios. No deberían ser normales de acuerdo a la Biblia. Pero si se las toleramos, las dejamos pasar, ¿quién sufre? El fiel, el que cumple, el que participa, el que da su vida, el que trata de hacer las cosas bien, sufre porque ve que se los trata todo por igual. El que se porta mal también tiene sus premios, sus méritos, su reconocimiento. Hay pastores que nunca aparecieron en una convención nacional, la tercera que yo estoy nunca los vi, ni en las regionales. Sin embargo, se los trata con tanta deferencia, se le hace casi reconocimiento. ¿Qué pasa en los supervisores? No pueden diferenciar que a esa persona hay que llamarle la atención y por lo menos ni siquiera poner su nombre en ningún lado hasta que se corrija, por más que cumpla con su... Pero si no participa, está mostrando, no me interesa. Yo uso el cartel de la Iglesia de Dios, yo uso el fichero, yo uso la personería jurídica. A mí me conviene estar cubierto legalmente y funcionar y cumplir nomás, pero yo tengo mi ministerio. Yo tengo mi ministerio. Por favor, hermanos, ¿dónde estamos?
Yo prefiero que se vayan, lo digo con sinceridad, pero no lo digo ofensivamente. Lo digo porque más honesto ante los ojos de Dios, que un pastor se pare y diga, yo no me identifico con la iglesia de Dios, no me siento a gusto con el sistema de la iglesia de Dios, me siento mejor con otro movimiento y me quiero retirar. Te felicito, anda donde te sientas mejor, anda donde te sientas mejor y donde Dios te pueda ayudar. Bien, seguía el punto con algunas preguntas más. Decía, ¿nuestro modelo de liderazgo es dejar que cada uno haga lo que quiera? ¿Preferimos perder líderes valiosos por no confrontar determinadas situaciones? Porque algunos líderes valiosos se van también si ven realmente dobles discursos, hipocresía. 8. Tomamos decisiones en equipo. Perdón, el líder saludable toma decisiones en equipo. ¿No deberíamos como líderes ser más participativos y trabajar en consenso? Los modelos de liderazgo de las iglesias que crecen saludablemente, ¿no tienen pastores que se reúnen con el equipo y buscan el consenso y el diálogo? Los líderes saludables se reúnen con toda la iglesia para hablar de los sueños y de los objetivos y analizan con su equipo todo el proceso financiero y las metas. ¿No crece más la iglesia cuando es tenida en cuenta y se le informa y se le hace parte de las grandes decisiones? Es así. El pastor Carníbal, miren lo que es, aceptó la invitación y dijo, el miércoles en la noche puedo estar, pero se me va a complicar el jueves porque tengo mi reunión mensual con mi equipo. Es como que es sagrada. No la quiero negociar, yo puedo hacer tal cosa, pero esa reunión no quiero faltar, porque me reúno mensualmente con el equipo y trabajamos muchas cosas y hablamos de las metas, de los sueños. ¿Por qué crece la iglesia entonces del pastor Carníbal? Porque trabaja en equipo y porque hay líderes que participan. No es autoritario, tiene autoridad. No concentra el poder y la toma de decisiones. ¿Cuántos líderes se están levantando a nuestro alrededor? ¿Cuántos líderes hay mejores que nosotros para el relevo? ¿Acaso no es la iglesia más importante que sus líderes? Por su carisma se hace digno de admiración, no impone su liderazgo, los demás le reconocen de manera natural. Me acuerdo que por allí, por principio de los años 90, yo había pasado de una iglesia a otra, y estando en la segunda iglesia con mi esposa, me acuerdo que empecé a buscar alguna alternativa de crecimiento y en algunos momentos, en algunos tiempos, fueron muy breves, me fui hasta San Martín, de donde yo estaba, zona sur, hasta San Martín es bastante lejos, para tener un desayuno con pastores, donde estaba el hermano que ya partió a la presencia del Señor, el hermano Iván Baker, misionero de origen inglés, que era un líder de la comunidad cristiana y fue el pionero de los grupos pequeños dentro de la comunidad cristiana. Él fue el pionero. Él fue el gestador de los grupos pequeños, de los grupos caseros, le llamaban ellos, los grupos caseros de la comunidad cristiana. Y me fui a estos desayunos para escucharlo a Iván Baker y a escuchar a otros pastores. Y me di cuenta que se le reconocía de manera natural. Su autoridad era tan notable entre el grupo que de manera natural todos lo reconocían como el líder. Él no tenía que decir yo soy el líder. Se reconoce la autoridad, porque la autoridad no es nuestra, la autoridad no es algo que nace de nosotros, que nosotros lo gestamos, no. La autoridad viene de Dios, es una propiedad de Dios, es una entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Y nosotros si tenemos autoridad es una autoridad delegada de Dios en nosotros. Se reconoce la autoridad, pero no se impone. El autoritarismo es cuando yo quiero imponer, ¿sí? Entonces, digamos, no es autoritario, tiene autoridad, no concentra el poder y la toma de decisiones. ¿Cuántos líderes se están levantando a nuestro alrededor? ¿Cuántos líderes hay mejores que nosotros para el relevo? ¿Cuántos estaríamos felices de que los líderes que están alrededor empiezan a crecer y empiezan a tener protagonismo y carisma y aceptación más que nosotros? Es muy fácil ese amén que largaron, ¿eh? Me pareció un amén medio así ya, medio. Es muy importante, hermanos, que si hay líderes a nuestro alrededor, aún en la iglesia local, el pastor así, y vemos que hay líderes que están surgiendo con mucho protagonismo y mucha aceptación y con dones, nosotros le demos el lugar que se merecen. Porque si vos estás seguro de tu ministerio, no vas a dejar de ser el pastor, ¿sí? O líder, la función que sea.
Algunas veces usamos expresiones tales como yo como pastor de la iglesia, yo como supervisor de distrito, regional, nacional, yo como presidente de, yo como líder de. Si usamos esas expresiones algo anda mal. Mucho peor cuando imponemos nuestro liderazgo y decimos, acá el único que puede decir, acá el que puede dar las directivas, etc. La autoridad no se impone, se reconoce, es algo espiritual, no es algo inherente a nuestro liderazgo, viene de Dios. Tiene un gran espíritu de trabajo y competencia en lo que hace. No trata solo de mantener las cosas como están. ¿Somos conformistas? ¿Cómo nos sentimos si miramos la vida de los discípulos en el libro de los Hechos? Tiene un carácter participativo, no se conduce solo. ¿No se terminó ya el tiempo de los llaneros solitarios? ¿Cómo funcionan los modelos de liderazgo de las iglesias que mejor reflejan el modelo bíblico? ¿Cómo ministraba Jesús? ¿Cómo lo hacía el apóstol Pablo? Con equipos. 13. Está orientado a las personas, no solo a las tareas. ¿Somos relacionales? ¿Damos valor a las necesidades de nuestra gente? ¿Dedicamos tiempo para escuchar? 14. Busca transformar situaciones. Los cambios no le representan una amenaza, porque el líder saludable tiene un liderazgo transformacional. Ustedes saben que con respecto a esto que estoy diciendo, el liderazgo bíblico tiene 3 características fundamentales. El liderazgo bíblico tiene 3 características fundamentales. Liderazgo bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, tiene 3 características fundamentales. El liderazgo bíblico es espiritual. El liderazgo bíblico es un liderazgo de servicio y el liderazgo bíblico es un liderazgo transformacional. Recuerden esto. Tengo todo un estudio, toda una ponencia sobre esto, con imágenes y demás. El liderazgo bíblico es espiritual, es de servicio y es transformacional. Entonces, busca transformar situaciones. Los cambios no le representan una amenaza porque el líder saludable tiene un liderazgo transformacional. ¿Estamos abiertos a los cambios cuidando a la vez de la sana doctrina? Repito, ¿estamos abiertos a los cambios cuidando a la vez de la sana doctrina? ¿Propiciamos un liderazgo de transformación como el de Cristo o solo nos preocupamos por mantener todo más o menos como está? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio del cambio? 15. Sabe escuchar a los miembros del equipo y también a quienes son sus líderes, aun cuando piensan diferente. ¿Nos disponemos a escuchar al equipo cuando se expresa? ¿Estamos dispuestos a escuchar a quienes nos lideran cuando nos tienen que llamar la atención? 16. ¿Está dispuesto a que se discutan los problemas? ¿Es abierto a las ideas? ¿Estamos dispuestos a ir al fondo de las situaciones para que se sanen o solo las dejamos en un plano superficial? Recordemos lo dicho por Juan el Bautista con relación a Jesús. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Mateo 3:10. 17. Evita el excesivo control, no lo necesita. Está seguro de su llamado y por lo tanto no lidera en base al miedo, sino en base al amor. ¿Qué mueve nuestro liderazgo? ¿El temor? ¿El amor? ¿Qué sentimos cuando leemos el libro de los Hechos? ¿Qué sentimos cuando leemos el nivel de compromiso de los profetas y apóstoles de la Biblia? 18. Delega autoridad y confía en las personas. ¿Delegamos autoridad en otros o solo tareas? ¿Nos produce deleite que nuestros liderados crezcan más que nosotros? ¿Celebramos que un hijo espiritual llegue a ser mañana nuestro líder? ¿Qué sensaciones nos produce eso? ¿Sabe expresar sus sentimientos y necesidades de manera clara y respetuosa? No hace sentir culpable a quienes lidera. Aun cuando tenga que reprocharles, lo hace con un espíritu de comprensión. ¿Lideramos mediante el amor y la verdad o lo hacemos mediante la intimidación, mediante la descalificación? Respeta los sentimientos y el mundo interior de las personas. Desprecia la manipulación en todas sus formas y nunca hace sentir inferiores a quienes lidera. Empoderamos a otros, afirmamos a las personas antes de señalar el error, mencionamos sus virtudes. Saben que esto fue una enseñanza tremenda para mí. Digo esto de mencionar las virtudes antes que el error. Yo era muy joven todavía cuando leyendo el Apocalipsis,
cuando la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso, antes de decirle, pero tengo contra ti, le menciona 5 virtudes. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes tolerar. Le menciona 5 virtudes. Después de mencionar las virtudes, que son elogios muy, muy importantes, le dice, pero, tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Mientras venías en el camino, seguiste haciendo acciones y obras, seguiste como la iglesia, pero en el camino te olvidaste del amor. Arrepiéntete, pues, y vuelve, ¿sí?, a ese lugar donde lo dejaste y tomá de nuevo el amor y empezá desde ahí. Yo creo que es muy importante cuando hablamos con una persona, decirle, disculpa pastor que lo ponga así, ¿no? Que diga, mirá, pastor, yo aprecio tu entrega, vos sos un pastor de años, vos estás así, vos hiciste eso, vos tenés muchas virtudes y tenés cosas por algo, pero tengo que hacerte una observación e incluso un llamado de atención. Es distinto. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cuando se reconocen las virtudes y después se dice. Pero qué diferente cuando de entrada... decía, Carniva decía, el poder del dedo, ¿no? Qué tremendo. Respeta los sentimientos y el mundo interior de las personas. Desprecia la manipulación, ya lo dijimos, en toda su forma y nunca hace sentir inferior a quienes quiere. Empoderamos a otros, afirmamos a las personas antes de señalar el error. Mencionamos las virtudes. Si somos siervos, ¿qué lugar tenemos ante los demás? ¿Qué lugar tenemos si somos siervos ante los demás? ¿Estamos por encima de ellos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está el que sirve? Espiritualmente hablando, ¿está el que sirve, está sentado en la mesa o sirviendo a la mesa? Hola. ¿Dónde estamos? ¿El que sirve dónde está? ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Al costado? ¿Está sentado en la mesa? ¿Está sirviendo en la mesa? Me parece que sirve. 22 y estamos terminando. Confronta la maldad. No está cuidando su imagen todo el tiempo. Cuando tiene que corregir lo hace con amor, pero lo hace. ¿Estamos muy pendientes de nuestra imagen? ¿Qué dicen las mujeres? A ver. Yo me acuerdo que era muy joven cuando iba a la peluquería y me hacía un tratamiento capilar. Estamos... habían dicho... me habían engañado. Me habían dicho, mira, hay un peluquero, se llama Charlie, creo, no sé. Willy se llama, Willy. Andate a lo de Willy, porque allá en lo de Willy te hace unos masajes especiales con unas cremas así. Y yo iba, iluso. Me sacaron la plata, hermano. ¿Quién me la devuelve? Nada. Pero luchaba por más o menos. Quería pelear para luchar. Es más, tengo algunos pocos pelos aquí que saben cómo lo defiendo, hermano. ¿Estamos muy pendientes de nuestra imagen? ¿Qué nos dice la expresión del apóstol Pablo en Hechos 20:24? ¿Podríamos hacer de este texto uno de los más inspiradores en el ministerio cristiano? Les confieso, este versículo es el de mayor inspiración en mi ministerio. Es el texto el preferido en el ministerio. Hechos 20:24, fuerte, a ver. Hechos 20:24, repito, ¿qué nos dice la expresión del apóstol Pablo en Hechos 24? ¿Podríamos hacer de este texto uno de los más inspiradores en el ministerio cristiano? ¿Lo tenés ahí, Claudio? A ver. Pastor Jerez, ¿lo podés volver a leer así, fuerte?
Amén, amén. Qué palabra del apóstol a los ancianos de la iglesia de Éfeso cuando estaban en Mileto, cuando se despidió de ellos, ¿no? Y por último, hermanos, mantiene relaciones saludables. Mantiene relaciones saludables. Todas las personas que entran en contacto con su persona y modo de liderar se sienten bendecidas y valoradas, no lastiman ni confunde a las personas. Nuestra manera de conducirnos produce paz e inspira confianza. Hay personas que quedan mal después de entrar en contacto con nosotros. ¿Por qué? ¿Nos llevamos bien con las personas? ¿Somos conciliadores y pacificadores? Muy bien, hasta allí llegamos.